Estamos ya en contacto con Rubén Pollo Sobrero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Rubén? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué- Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿Bien? bien, bien. Buenas Tanto tardes tiempo, a hace todos. bastante que no hablábamos, ¿eh? La verdad que un gustazo estar en contacto nuevamente contigo. A ver, me gustaría consultarte cómo estás viendo esta post-marcha del 24 de marzo y todo lo que ha generado este Día de la Memoria, ¿no? ¿Estamos faltos de Sí. memoria los argentinos, Rubén? No. A pesar de los intentos que se hacen desde el poder, Sí. evidentemente las marchas que hubo ayer fueron muy importantes, Ujú. muestran que la sociedad tiene muy claro lo que significó Esa la fecha, ¿no? dictadura. Sí. Ujú. Si bien todavía no hemos logrado cambiar el modelo económico que instaló la dictadura, Ujú. evidentemente hay cosas que no pasan, yo qué sé. Y eso que intentan, ahí estaba leyendo que en Salta un matutino publicó una nota con el listado de oficiales que Sí. habían sido muertos en combate contra la guerrilla marxista, una cosa terrible que me hacía acordar Ujú. a la época de la dictadura, pero a pesar de todos esos intentos que hacen de los medios, hablando en contra de cualquier intento de mantener las ideas de solidaridad, de libertad, todo eso que va en contra de los intereses de los poderosos de este país. Ujú. Evidentemente la marcha de ayer fue un cachetazo a todos esos intentos porque demuestra que la sociedad no van a acompañar esas ideas locoides que tienen algunos personajes en este país. Claro. Pero bueno, Ujú. eh, también vamos a tener que ver cómo si bien todavía nos queda algo pendiente que tiene que ver con lo económico, porque el golpe de Estado del 76 no fue solamente un tema eh, de enfrentamiento con, un, con una guerrilla que ya casi no existía, sino que fue para instalar un modelo económico, el que instaló Martínez de Oz, que se sigue sosteniendo y que Ujú. con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional muestra que todavía la vigencia de aquellos que han gobernado el país no han querido sacar los pies del plato de ese modelo que han instalado Martínez de Oz y Videla. Así que todavía nos queda pendiente eso, pero bueno, con mucha esperanza porque antes el tema de la deuda lo planteaba solamente la izquierda y ahora no es solamente la izquierda lo que lo plantea, sino hay un sector muy importante de la sociedad que plantea el rechazo. Hoy estaba leyendo una encuesta, Ujú. el 40% de la gente estaba a favor de pagarla y había otro 40% que decía que no había que pagarla la deuda externa. Entonces, hay un crecimiento en la sociedad en ese tema. Eh, Mucho más queda muy en claro que esto fue una estafa, lo que hizo el macrismo con esa deuda para pagar la bicicleta financiera, que eh, la verdad es muy difícil de tragarse ese sapo. Ujú. Y los argumentos que utilizan del otro lado, argumentos que se utilizaron el 25 de mayo de 1810, ¿no? Cuando decían que no podíamos liberarnos del mundo, que, bueno, todas esas pavadas que dicen ahora los liberales. Así que, bueno, Esto es un me parece que temita. Ujú. la marcha ayer fue Interesante, muy claro. importante en ese sentido. Cuando vos hablas de que la marcha fue importante, ¿hay un acompañamiento de parte de la izquierda, de cierto sector del sindicalismo, para avalar un poco al actual gobierno, por lo menos a Alberto Fernández? Porque viste, con todo lo que se está viendo y visualizando, con este desmanejo y esta pelea interna, se está provocando un nuevo desfasaje, ¿no?, político y económico en la Argentina. Si bien el acuerdo o el preacuerdo inicial que establece Alberto Fernández con su equipo económico puede generar una cierta tranquilidad, ¿no?, para un sector de la economía nacional. ¿Eso se ve reflejado de alguna manera en la práctica, Rubén, con respecto al tema de la realidad económica que tiene la Argentina, con una devaluación tremenda, con niveles de pobreza como nunca antes se habían visto? No, en primer lugar, la izquierda no está avalando nada de lo que está haciendo Alberto Fernández. Nosotros vamos en contra de lo que está planteando Alberto Fernández porque Alberto Fernández lo que ha planteado fue una renegociación de la deuda Ujú. reconociendo la ilegalidad, haciendo legal lo que él decía que era ilegal, que era la deuda que había contraído Macri, los 45.000 millones de dólares.
con este reconocimiento, ahora vos no vas a poder cuestionar esa deuda que fue violando los estatutos del Congreso de la Nación, fue violando los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Sí. Fue claro, donde el director del Fondo Monetario Internacional dijo que el préstamo había sido empujado por Trump para que ganen las elecciones Macri. Es decir, una deuda que sería muy fácil mostrarla como deuda odiosa, no se quiso hacer. No se quiso hacer porque en realidad el sistema capitalista tiene sus propios partidos, que son los que están gobernando hoy y los que pretenden ser la oposición. Después podemos buscarle la vuelta que quieras. Podemos decir que uno es menos agresivo que el otro, uno te da más que consumir, pero todos se manejan dentro de este sistema. Entonces, el acuerdo que han firmado es un acuerdo que es por 3 meses. Es más, hay una carta del directorio del Fondo Monetario Internacional que salió el mismo día que se votó en el Senado, donde están reconociendo que no se iban a poder llegar a cumplimentar los parámetros que habían discutido. ¿Por qué? Porque ellos ponen la excusa de la guerra de Ucrania, sí. Están subiendo el precio del petróleo, entonces no van a poder, el acuerdo que habían hecho con el Fondo Monetario Internacional no se va a poder aplicar. ¿Eso qué significa? Significa que dentro de 3 meses vos vas a estar de vuelta en riesgo de default, claro. con un problema, que vos ya le reconociste toda la deuda a Macri. Es decir, no vas a poder cuestionar eso. Vos lo tenías que haber cuestionado ahora, tenías que haber planteado esto es deuda odiosa. Y eso es lo llamativo también. Claro, eso es lo que llama la atención. ¿Cómo dentro del mismo gobierno no evaluaron esto para de alguna manera llegar a un acuerdo y no generar ese enfrentamiento luego de ese primer paso que ha dado justamente el mandatario argentino, que ahora se encuentra también con el encontronazo con el sector duro de la cámpora y del kirchnerismo? Tiene que ver un poco con que tanto dentro del PRO como dentro del PJ hay sectores muy ligados al Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que hay gente que responde a la Embajada de Estados Unidos. Sí. Eso lo sabemos todos. Querer disimular, decir que somos un gobierno popular y nacional, que bueno, yo que se digan lo que quieran. Las realidades se ven en los parámetros económicos. Y los parámetros económicos es que gobierne quien gobierne en la Argentina. Desde el año 55 que entró el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, el fondo ha aplicado todas las políticas que quiso y nos ha llevado a la destrucción de nuestra economía. Vos fíjate, en el año 74 teníamos un 4% de pobres y hoy tenemos un 50% de pobres, casi un 10% de indigencia y nos destruyeron todas las empresas nacionales que teníamos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, nos olvidamos que cada acuerdo que se hacía con el Fondo Monetario Internacional era a cambio de, primero eran las empresas de servicio público, después fue Somisa, después fueron la fábrica militar de aviones. Sí, todas las empresas nacionales destruidas totalmente. Claro, y nos olvidamos que hasta inclusive llegaron a llevarse el Pampa y el misil Cóndor, que hoy pertenece a Estados Unidos, por un stand-by que nos dieron del Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, cuando vos ves que toda la política que fueron diseñando desde el fondo y que fueron avalando todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, te ha llevado a que vos hoy en la Argentina lo único que tengas es el campo, y no tenga nada más porque no tenés ninguna empresa que produzca nada, si vos no sacás conclusiones de lo que pasó, y bueno, yo qué sé, es muy difícil poder discutir con alguien que no ve la realidad. Claro, pero justamente estos gobernantes no han producido un cambio con respecto a toda esta situación que vos estás planteando, y por ejemplo, vos mencionás el tema del campo, que ahora también lo toman como escudo para hacer cierto tipo de negociaciones, cuando bueno, meten a todo el mundo dentro de la misma bolsa. Una cosa es hablar de las corporaciones agrícolas ganaderas del país y otra cosa es hablar de los pequeños productores, ¿no? O sea, no hay una separación de la realidad de los acontecimientos que se van planteando y de los reclamos que hace, por ejemplo, en este caso la gente del campo también. Y no, pero eso es obvio que no lo hagan porque ellos no quieren, el gobierno de Alberto Fernández no quiere enfrentar a los poderosos. Y ya se vio con Vicentín. El gobierno de Alberto Fernández, ¿sabés cuándo empezó a fracasar y cuándo firmó su certificado de defusión? A ver. Cuando no fue a fondo con Vicentín. Porque la gente que votó al peronismo, yo no lo voté, yo voté al Frente Izquierda, pero la gente que votó al peronismo votó por una cosa totalmente distinta a lo que era el macrismo. Y la verdad que con Vicentín actuaron de la misma forma que hubiese actuado el macrismo. El macrismo le dio $400 millones
a través de Rosendo Fraga en el Banco no, en el Banco Provincia. Provincia, sí. No, en el Banco Nación, sí. perdón. Nación, sí, que hoy no se pueden cobrar. Los directores, cuando vieron que hubo un pequeño movimiento para ver cómo se investigaba lo que pasaba en Vicentín, ¿qué hicieron? Se sacaron todo el directorio, se sacó los bienes personales, se lo pusieron a nombre de familiares. Entonces hoy vos no vas a poder cobrar la deuda porque no tenés de dónde cobrarla, porque todos los directores son pobres, entre comillas, obviamente, ¿no? Sí. No tenés de dónde volver a recuperar esa plata. Entonces, una empresa como Vicentín, que se hizo en la época de la dictadura, con terrenos que le dio la dictadura de Onganía, con puertos que le dieron el gobierno de Menem, con la estatización de su deuda que se la dio Cavallo, con 400 millones de dólares que le dio el PRO, con el mirar para otro lado de Alberto Fernández, obviamente, cuando vos ves eso y que más o menos entendés algo, vos decís, bueno, acá hay un problema que es de clase. No van ahí contra los poderosos. Por eso es que ahora, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de vuelta de lo mismo de siempre. Subir la edad jubilatoria, flexibilidad laboral para los trabajadores. Siempre todo apuntan hacia los trabajadores. ¿Qué flexibilidad laboral vas a hacer contra los trabajadores cuando vos tenés el 40% de la economía en negro y donde tenés salario que el promedio son 40 o 50 lucas? Ahora, esta falta de decisión entonces es compleja porque de alguna manera sigue con las mismas fórmulas erróneas que se vienen cometiendo hace años. Desde el Congreso de la Nación, justamente los diputados y senadores, ¿por qué no bajan línea para producir un cambio concreto de esta dramática situación que tienen los trabajadores, los porque pequeños son partidos empresarios? Que responden al sistema. A ver, no es muy difícil, son partidos que responden a este sistema. Y nosotros tenemos un sistema que está totalmente en crisis. A ver, yo peleé para que vuelva la democracia. Yo enfrenté a la dictadura militar, no sé porque militaba en el PJ, pero yo era de la Juventud Peronista, pero milité para volver a ganar la democracia, pero yo peleé para tener esta democracia. Esta democracia nosotros la tenemos que replantear, es una democracia que produce desigualdades sociales. Claro, ahí está el tema. Cada vez más graves. Cada vez los que más ganan más y los que... Exactamente. Cada vez hay más corrupción y la corrupción no es castigada. Cada vez hay más violencia en la sociedad. Yo que sé, hoy un pibe de 14 años te arrastra a una vieja 500 metros para sacarle una cartera que pueden tener, ¿cuánto puede tener? Claro. Pero eso es producto pesos, realmente 300. de la salida de sacarlo fuera del sistema al ciudadano que realmente lo ponen entre la espada y la pared. Entonces esas son situaciones que realmente no están visualizando, no lo visualizan los políticos, los dirigentes de la Argentina de estos tiempos, están fuera de la realidad. Sí, pero no pueden dar una respuesta. ¿Por qué? Porque vos hoy lo que se ha impuesto es la economía financiera ante la real. Entonces, si vos tenés $1 millón, no vas a poner una fábrica, porque la fábrica te da el 7%, vas a ponerlo en el banco que te da el 50%. Entonces, cuando vos hablas de que hay que crear trabajo que van a venir los capitales de acá, de allá, es todo mentira. Lo viviste con Menem, lo viviste con Kirchner, lo viviste con Macri, lo viviste con todo. Todos decían, van a venir los grandes capitales, hay que pagarle al fondo porque van a venir los grandes capitales. ¿Te acordás de los brotes verdes? Exactamente, sí. No existieron nunca. Entonces, no brotaron nunca. Dejémonos de joder. Claro. Sí, dejémonos de joder, dejemos de mentirle a la gente, mientras que la economía se siga manejando en los circuitos financieros. No hay ninguna posibilidad de crear trabajo porque rinde mucho más vender plata que vender arandelas. Eso hay que entenderlo de una vez por todas, porque si no entendés eso no vas a entender cuál es el problema que tenés. ¿El Estado por qué no ha logrado de alguna manera, Rubén, recomponer esa situación de la industrialización del país? Vemos lo que pasa, por ejemplo, en un montón de sectores. Hablábamos recién del sector agrícola, ganadero, todo el problema que hay con la cuestión de los tambos, lo que pasa, por ejemplo, en Vaca Muerta. ¿Cuáles son los intereses que presionan para que esto no se lleve a la práctica y no se normalice de alguna manera? Porque, por ejemplo, ahora vamos a tener en las próximas semanas realmente necesidades, por ejemplo, de ciertos elementos energéticos, el gas, la luz. No tenemos esos elementos básicos y los más perjudicados van a ser evidentemente aquellos que tienen que ir y comprar una garrafa, la gente del interior, los pueblos del conurbano bonaerense. Mirá qué linda pregunta que estás haciendo. Primero, el Estado no maneja el partido que gana. Y bueno. Nosotros tenemos Vaca Muerta. Sí.
Que está muerta, Vaca muerta. la palabra lo dice. Sí, no está tan muerta. Sí, están Vaca con algunos muerta. negociados sectorizados. Ese es el problema. Claro, ¿y vos conocés los acuerdos que se hicieron, por ejemplo, con Chevron? Son tremendos. Pero la No, gente no tiene pará. en forma Los masiva conocimiento. Los acuerdos con Chevron son secretos. Por eso, y bueno, eso es Todos los inviable. acuerdos que tiene, claro, todos los acuerdos que tiene la Argentina con Chevron, es decir, Sí. que el petróleo de Vaca Muerta, vos no sabés a ¿Dónde va a quién parar? pertenece, porque, Claro. ¿Y dónde va a porque parar? Cristina firmó la confidencialidad de la extracción del petróleo por parte de Chevron y por parte de las empresas de Estados Unidos, que nosotros lo desconocemos. Claro. Hoy te dice, con la guerra de Ucrania podemos exportar petróleo podemos mandar petróleo a todo el país, que esto que lo otro. ¿Y por qué sabes si lo puedes mandar? Claro. ¿Por qué sabes? Si vos tenés todo el mercado externo en manos de empresas multinacionales, te puse el ejemplo del petróleo, te pongo el ejemplo de la comida, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Sí. Es otro de los elementos que, producto de esta guerra mundial, perdón, mira, se me escapó, producto de esta guerra, que puede llegar a ser mundial, obviamente va a haber más necesidad de comprar alimentos. Si vos vendés más alimentos, ¿se beneficia el país? No, porque las exportaciones de los alimentos de la República Argentina están en manos de 6 empresas multinacionales que son todas norteamericanas. Ahora, esto se da por la inoperancia también de los funcionarios que habilitan y que permiten esto, porque han permitido la monopolización. Y hay negociados, hay acuerdos, hay arreglos. Están los curros famosos, las quintitas. Igual. Claro, pero no es inoperancia, es un proyecto de país que fueron instalados desde el Fondo Monetario Internacional. Con doble intencionalidad. Sí. Claro. Si no, escúchame, a ver, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos una marina mercante? ¿Por qué no tenemos marina mercante? Bueno, porque Menem la destruyó. ¿Por qué la destruyó? Porque fue uno de los acuerdos que hubo con el Fondo Monetario Internacional para que le den el stand-by. Claro. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros no tenemos la Junta Nacional de Grano? Bueno, porque Menem destruyó la Junta Nacional de Grano, porque de esa forma era el Estado el que controlaba los granos. Y hoy te lo controla Molino de Río de la Plata, te lo controla Cargill, claro, 3 empresas. Claro. Entonces vos como Estado no ves esa ganancia. ¿Por qué no tenemos, por qué YPF tiene que hacer acuerdos con Chevron para sacar el petróleo? No es tan complicado sacar el petróleo. Me acuerdo como cuando nos querían hacer creer de los medios hegemónicos que los argentinos somos todos pelotudos. Me acuerdo cuando fue el tema de las vacunas. Sí, otro tema. Que te decían, no hay vacuna, la Pfizer, primero haciendo campaña por la Pfizer porque Pfizer pone la propaganda después en esos canales, pero las vacunas se fabricaban acá en la Argentina, se fabricaban en Garín. Claro, por eso. Nosotros lo salimos a denunciar y nos sacaron de todos los medios. Claro. Y fuimos a mostrar el laboratorio ese que es de Hugo Sigman, lo había hecho Cristina. Cristina puso la plata. Exacto. Y nosotros le pagaron la campaña después, evidentemente retornó en las campañas, viste, en todos los acuerdos y negociados que van generando. Más allá de eso, más allá de eso, vos tenías las vacunas, se producían acá en la Argentina iban a México, de México a Estados Unidos, y vos acá no tenías vacunas. Bueno, por eso, o sea, y lo teníamos al ministro de Salud viajando y a la actual ministra también yendo y viniendo, realmente tomándonos de idiota, ¿no? Esas son las cosas realmente que son impresentables en esta Argentina. Por eso, como que está todo trastocado y la sociedad, ¿qué pasa? ¿Es permeable? ¿Se deja justamente...? No está todo. No está todo. A ver. Hay distintos intereses, políticos. Vos tenés gente que pelea para su bolsillo y que pelea y que se maneja a través de los intereses no de la Argentina, sino extranjeros. Ajá. Entonces no te creas que lo hacen porque son tontos. No, para nada, son absoluto. tontos, No, son flores de vivos porque arman sus quintitas, ¿no? Y sus grandes negociados en detrimento muy gravísimo contra la sociedad, porque, o sea, ahí estamos viendo lo que vos también planteabas, los niveles de miseria a los cuales nos han llevado. Es con la excusa de ir generando determinadas cuestiones
que son supuestamente beneficiosos para el país, pero terminan siendo todo lo contrario. Pero vos fíjate una cosa, la Argentina es el granero del mundo, al menos eso nos hicieron creer. ¿A vos te parece que en un país donde vos tirás una semilla de tomate en la tierra, en cualquier lado, en la calle, te crece una planta de tomate, exacto, el cajón de tomate está a 5.000 pesos? Bueno, no se entiende. ¿A vos te parece lógico? No, pero es todo ilógico. ¿Te parece lógico que en el país, te parece lógico que en el país de las vacas un kilo de asado no sé cuánto está ahora, debe estar más de 1.000 mangos? 1.200, 1.300 mangos. Incomparable. ¿Te parece lógico eso? No es lógico, pero bueno, por eso. Pero esta sociedad es permisiva, avala este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, vos como un hombre que estás habitualmente en contacto con las bases, ¿no? Con el trabajador, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cuál es el quid de cuestión que hay dando vuelta por allá? La sociedad está en un momento muy complicado, porque vos tenés un 50% de la sociedad que está tratando de buscar comida. Sí. Que son los desocupados, que son la gente que vive de changas. Entonces su preocupación no está en ver cómo hacer para que tener un gobierno no, que porque plantee... están en el desamparo total, eso también lo vemos. Claro, bueno, el tipo ese lo que está buscando es ver cómo le da a comer a los pibes. Y los que están trabajando están con la espada de Damocles en la cabeza porque tienen miedo de quedar desocupados. Entonces es una situación bastante complicada. Igual hubo un cambio en estas elecciones, que la izquierda haya sacado el 10% y que se haya transformado en la tercera fuerza a nivel nacional, es muy interesante. Y si lo querés por el lado de la derecha, que haya surgido un Milei, un experto... También porque va compensando y equilibrando justamente de alguna manera la posibilidad de lograr algún cambio real, que es lo que necesita la Argentina. Mientras que sigan gobernando aquellos que son parte del problema, no hay ninguna posibilidad de solución. Mientras que siga gobernando el peronismo en todas sus variantes, mientras que sigan gobernando los radicales, el PRO, no hay ninguna posibilidad de cambio. Y mientras que sigamos en una democracia donde la desigualdad social está vista como normal, no hay ninguna posibilidad de cambio. No hay ninguna posibilidad de cambio si no se da prioridad al tema de la educación. Y en la Argentina el tema de la educación está en el subsuelo. No hay ninguna posibilidad de cambio de nada si no se discute realmente los problemas de fondo y no las pavadas. ¿Y cómo hacemos para producir ese cambio, Rubén? Porque esto lo venimos planteando hace décadas en la Argentina y volvemos a las mismas costumbres contraproducentes. Pero votás siempre a lo mismo. Bueno, ¿y? Si vos hay una falta de concientización de la sociedad, entonces convengamos eso. O sea, acá hay un problema de base serio. Porque evidentemente están acorralando a la gente y con el tema de los plancitos creen que se van a salvar y lo venimos hablando durante todo el transcurso de la mañana y de esta primera tarde. En vez de el asado prometido, tenés la polenta pero no tenés el queso y hasta por ahí nomás. Y tenés la problemática de la alimentación básica, hasta con el pan, atentan con eso. Como vos lo decías, en el supuesto granero del mundo, ¿cómo puede ser de que estemos en una situación tan compleja? Vos no le podés pedir a los que son partes del problema que sean parte de la solución. Yo el otro día estaba escuchando a Alberto Fernández que quiere reunirse con los empresarios, con los gremialistas. Esta es la gente que viene gobernando hace 40 años. Por los eso. Mismos gremialistas, los mismos empresarios y los mismos políticos. Mientras que quede en manos de ellos no hay ninguna posibilidad. Ahora, este cambio que se dio, por ejemplo, vos hablás puntualmente de los gremialistas, la salida de Caló, pero la subida del segundo, ¿no demuestra que hay una falta también de democracia en los gremios sindicales? Porque venimos viendo a los mismos personajes de hace 50 años. Yo en algún momento cuando lo hablé con Lorenzo Miguel, estamos hablando de décadas, me decía, no, hay que democratizar el sindicalismo, pero si las bases no reclaman, y bueno, como quien dice, me quedo porque si total no me están diciendo nada. Y ahí vemos la cantidad de caudillos que han pasado durante añares. Fíjate lo que está pasando en el sector gastronómico y hotelero, esta pelea que hay, esta pelea familiar entre justamente Barrio Nuevo y Camaño, o sea, todas estas cosas que el argentino lo ve a diario y que sin embargo mira para otro costado. Bueno, está como que hay un desinterés también de parte de la sociedad que es permisiva y que avala indirectamente estas cosas. No es tan sencillo. Es muy difícil, por ejemplo, presentar una lista de oposición en un gremio. Yo te lo digo porque a mí
Vos nosotros atravesaste un presentamos montón lista de de cosas, oposición de en Mar del situaciones, Plata. claro. Claro, nosotros presentamos lista de oposición en Mar del Plata y nos echaron a todos los candidatos nuestros. Nosotros presentamos, yo qué sé, cada vez que, porque los acuerdos entre los empresarios y los gremios son tan profundos Sí. que te llevan a que los dirigentes gremiales se enriquezcan a cambio de mantenerle la paz social a los empresarios. Ahí está la cosa. Vos ves que ningún dirigente gremial vive en una casa normal. Todos viven como multimillonarios. ¿Y por qué? Y bueno, pues después te das cuenta que los empresarios introducen, por ejemplo, cuando fue la flexibilidad laboral a través de la Banelco, o ahora que lo están haciendo a través de los convenios colectivos del trabajo, todo con la complicidad de los gremialistas. Y los empresarios, por ejemplo, mira, el otro día me reía porque en un canal hablaban de que Cristina iba a caer presa por el tema de la causa Cuadernos. Sí. Mira, esa causa, si querés te apuesto lo que quieras, el sueldo de todo el año no va a ir para adelante nunca. ¿Sabes por qué? Porque si realmente en esa causa van a fondo en la discusión, no cae presa Cristina, cae presa Cristina y todos los empresarios todos los que ya declararon que pagaron coimas. Claro, exacto. Y bueno. Escúchame, no hace falta probar nada, porque vos declaraste que pagaste coimas, yo qué sé, por ejemplo. Son cómplices directamente, ¿no? O sea, la complicidad como que dijo que pagó coimas. Pablo Roca pagó coimas. Eurnequian pagó coimas. Es decir, todos los empresarios, los principales empresarios de este país, todos reconocieron, no ante mí, ante un juez, reconocieron que pagaron coimas. Ahí te das cuenta realmente de la atrocidad, de la inmoralidad que hay, ¿no? De cómo se maneja con tanta perversidad el sistema político y económico de la Argentina. Es que yo les pido a todos tus oyentes y a vos y a todos, vayamos a la discusión de fondo. Esta democracia así como está no va más. No funciona, está perdida totalmente. Lo venimos diciendo inclusive. Esta democracia está para favorecer la desigualdad social, la corrupción, la delincuencia, la falta de oportunidades, la falta de educación. ¿Y cómo hacemos para que esta gente renuncie, termine de mentirnos y de engañarnos? ¿Cómo hacemos para recomponer? ¿Vos creés que hay realmente alguna base institucional de la sociedad, del trabajador, de los obreros, de los laburantes, de lo que le ponen el hombro al país, de los que pagan los impuestos para tomar esa decisión? ¿Llegará ese momento, crees, que lo vamos a poder ver? Eso depende de cada uno. Eso depende de cada uno de nosotros, si queremos cambiar o no queremos cambiar. Yo qué sé, yo no votaría más. Estoy un cambio muy pequeño, ¿eh? Habría que hacer otro más profundo. Pero yo, por ejemplo, yo no votaría más a ninguno de estos partidos tradicionales. Mientras que la gente siga votando, no, por suerte ahora bajaron mucho. Claro, en parte la gente lo está haciendo, ha tomado en parte un pequeño porcentaje de conciencia de esta situación. Pero el fanatismo y la obsecuencia que hay en un determinado sector y los curros que tienen, las quintitas que han armado, lo llevan a que los sigan acompañando. Eso es lo vergonzoso. Pero ese acompañamiento después los termina defraudando, que es lo que pasa ahora cuando vos hablas con mucha gente que votó a esta coalición, como pasó con el macrismo. Dicen, la pucha, me mandé un tremendo error garrafal, pero no tenés una recomposición de nuevos dirigentes. Vos te podés mandar un error una vez, dos veces. Ya si te lo mandás 3 veces, y acá pasa eso. No es del chancho, la culpa es del que da de comer. Por eso, exactamente, en eso coincidimos, pero justamente, ¿cómo hacemos para revertir esa situación? Hoy estaba leyendo a Milei, el hombre que habla contra la casta política. Y él está ahora, fíjate, haciendo que... Y bueno, por eso. Milei, ¿qué dice hoy? Yo no tengo ningún problema en hacer un acuerdo con Macri, pero como vos no estabas en contra de la casta política. Bueno, ahí te das cuenta, por eso con nosotros ahora no habla, porque cuando yo le planteé esto a Javier Milei hace un par de semanas atrás, se ofendió y ahora no quiere hablar con nosotros. Ahí te das cuenta de lo chanta y de lo garca que son algunos dirigentes de la política, que critican cuando están afuera y después cuando llegan a cargos políticos, como en el caso de él y otros tantos, cambian, son camaleónicos, o sea, son borocoteros. Lo de Borocoto es un claro ejemplo de lo que ha pasado en la política vergonzosa que tiene la Argentina, que lleva este tipo de personajes, que realmente están avalados por las estructuras de lo que acabamos de hablar, las grandes corporaciones o los negociados encubiertos para seguir mintiendo y embaucando a la sociedad. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para despertar, te pregunto, a esta sociedad que está nubilada, que está, viste, no sé, con una venda a los ojos? Porque ya
Mira, no le cada uno tiene que encuentro, hacerse no le cargo encuentro cada otra, uno tiene que otra hacerse, cuestión, otra alternativa. no podemos meternos en un sistema paternalista, cada uno tiene que Ujú, hacerse cargo de cada uno, ver cuáles son sus actitudes cada uno y cambiar cada uno. Las sociedades cambian cuando empieza cambiando uno. No hay vuelta, no hay secretos, y si uno no está dispuesto a cambiar, no hay cambio. Los cambios no se dan ujú. porque quiere una persona o dos, los cambios se dan porque son procesos históricos en los países. Seguro. Si Ujú. vos lográs que esos procesos históricos sean acompañados por un cambio de la sociedad, obviamente los cambios se dan, si no, ¿Y qué les pasa no a hay los posibilidad. argentinos que no toman conciencia de eso para producir los cambios necesarios que necesitamos implementar? Porque Pues yo venimos, recién viste, te lo expliqué un poquito, de todo un trastorno en sector de la sociedad trastorno. que está muy condicionada. Ujú. Un sector muy grande de la sociedad que, a ver, cada Es muy vez las marchas dependiente. piqueteras cada vez son más Claro, grandes. bueno, ahí tenés. ¿Y vos te crees que el tipo que se moviliza para conseguir un plato de comida, y lo digo, Ujú. no lo digo despectivamente, porque yo opino que esa gente es víctima, no Seguro. son el problema como intentan Es hacer una creer situación muy dura, muy algunos, lamentable. Ujú. sí, como algunos gorilas que de la televisión te hablan que son los responsables de todos los males, son los piqueteros. Ujú. Esas son las víctimas. Ujú. Cuando un tipo está pensando en ver cómo conseguir un plato de comida, ¿vos te crees que va a estar pensando en un cambio social y político Claro. como el que hace falta en el país? No. No Y le dan cuando vos otra tenés alternativa. laburantes que, No tiene otra claro, y cuando alternativa. vos Está tenés encerrado. Mm. claro, y cuando vos tenés laburantes que ve que su gremio y su patrón es lo mismo, y también lo van a pensar. Son pocos los gremios que pelean hoy en día en la calle, ¿eh? Ujú. Muy pocos son. Ujú. Porque la verdad que la mayoría son peleas como la que estás viendo de Cavalieri, perdón, de Claro. Cavalieri, mirá lo que te vengo a nombrar. Ajá. Eh, de ahí que nombraste recién, De Barrio Nuevo con eh, Camaño, por ejemplo, Barrio ¿no? Nuevo con el Sí, cuñado. claro. Ujú. Pero en realidad esa pelea es por la caja, no es Claro, por otra ahí está. cosa. Por eso te digo, el tema es complejo, ¿no? Y es muy patético, porque Sí, sí, sí. justamente es una situación muy desagradable, ¿no? Llegar a esta cuestión donde la gente tiene que, como quien dice, callarse la boca y seguir el ritmo de una gente que le está imponiendo, no que él de manera democrática o con libertad opta por esa opción, ¿no? Está No, totalmente democracia, no, condicionada. eso no existe. Son pocos los Ujú, gremios donde hay democracia. Muy pocos son, ¿eh? ujú. Muy pocos. Porque los gremios se han convertido en la herramienta de control de los trabajadores, no Ahí está. en la herramienta de representación de los trabajadores. Ujú. Entonces, cuando vos desde el gremio controlás a los laburantes y cuando te jode algún activista lo haces echar, como pasa en muchísimos Se gremios, termina todo, que claro. acuerdan con las empresas para echar a los Claro. activistas Ujú, que no le responden a ellos, bueno, ujú, ahí lo ves, claro, la connivencia, ujú. es muy clara. ¿Qué Pero futuro vuelvo nos a repetir, la espera? culpa no es del chancho, la culpa es del que da de Seguro. comer. Si vos seguís votando Sí, sí. esta gente, no pidas un cambio, Teniendo en cuenta porque todo vos no esto le que podés decís, pedir. sí, ¿Cómo? teniendo en cuenta todo esto que vos decís, que es parte de la triste realidad que vivimos, ¿qué futuro nos espera? ¿Cuál es lo que se puede visualizar a mediano plazo, Rubén? Y yo creo que vamos a tener un futuro cercano, muy conflictivo, Mm, porque el ajuste que tienen que hacer con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que va a ser la gota que va a hacer rebalsar el vaso. ujú, No hay lugar para ajustes acá. ujú. Y con lo que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, que es una devaluación, por más que te digan que no, eso significa más pobreza. Ujú. Y bueno, yo no sé, yo creo que esa va a ser la gota que va a rebalsar el vaso. Puede ser Creo que ahí el despertar de la sociedad, decir, bueno, hasta acá llegaron, basta, puede ser el límite total, esto que se yo estoy avecina, ¿no? convencido que nosotros vamos a algo más duro que el 2001. Pollo, un gran abrazo, gracias como siempre, estamos en contacto. No, por favor, un Un abrazo a abrazo. vos. Rubén Pollo Sobrero, uno de los dirigentes del sector ferroviario, ustedes lo escuchaban, como siempre hablamos cuando lo hacemos con él y otros dirigentes, con absoluta transparencia y claridad. Está bueno tomar conciencia y analizar esto que acabamos de compartir en este diálogo con él y otros tantos dirigentes. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.